cuando regrese, se supone que ya deberías haberte ido, ¿verdad? Y este mes casi ha terminado. ¿Qué te parece si entregas los papeles del divorcio? Es el último trámite pendiente. Junto a mi esposo había una mujer y un niño. La mujer sostenía la mano del niño, que parecía tener edad de jardín de infancia. Déjame presentarte a mi futura esposa, Loli. Loli aún era joven y bastante llamativa. Lo he dicho antes, pero tú y yo ahora somos extraños. Ya no tienes derecho a estar en esta casa, dijo de repente mi esposo con una sonrisa desagradable. Firma los papeles del divorcio y tú y tu hijo salgan de aquí, añadió, con una mirada triunfante que se posó sobre mí y sobre Gonzalo. Debía estar convencido de que todo estaba saliendo según su plan, pero en cuanto se dio cuenta de la verdad, su expresión cambió y se desplomó en el acto. ¿Cómo pudiste hacer esto? Pensé que solo eras una ama de casa ingenua, murmuró mi esposo. Gonzalo le respondió con incredulidad. Ja, papá, no sabes nada, y al mostrarle un libro, lo dejó al borde de la locura. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Mireya y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que esta y otras historias de personas guerreras como yo tengan cada vez más difusión y visibilidad en YouTube. Soy ama de casa y trabajo a tiempo parcial. Tengo un hijo de 16 años y un esposo que trabaja en una empresa comercial. Él viaja con frecuencia por negocios, tanto dentro del país como al extranjero, por lo que prácticamente he criado a nuestro hijo sola. Últimamente, sus asignaciones han sido individuales, lo que significa que vivimos prácticamente separados. Nos comunicamos mayormente por llamadas en línea o mensajes. Aunque sigue en el país, los viajes de ida y vuelta son complicados por la distancia. Solo regresa para Navidad, Acción de Gracias o el Día del Trabajo, y, aún así, la mayoría de las veces es para visitar la casa de sus padres, que está a 1 hora en auto. Rara vez pasamos tiempo juntos como familia. La relación con mi esposo no es ni buena ni mala. Creo que es bastante normal para una pareja casada desde hace más de una década. Hay afecto familiar, pero la chispa romántica parece haberse apagado. Mi esposo trabaja en una empresa comercial de renombre, por lo que nunca hemos tenido dificultades económicas. Como él estaba fuera a menudo, decidí ser ama de casa cuando Gonzalo era pequeño para que no se sintiera solo, algo con lo que mi esposo estuvo de acuerdo. Sin embargo, cuando Gonzalo entró en los últimos años de la escuela primaria y mi esposo comenzó con sus asignaciones en solitario, noté que él empezaba a mostrarse algo molesto conmigo. Mi hermano fue igual a esa edad, parecía ser una fase. Así que empecé a pensar en conseguir un trabajo. Está bien si quieres trabajar, pero no quiero que me vean como un hombre inútil, fue la primera reacción de mi esposo cuando le hablé del tema. Elige algo que se alinee con tus hobbies o que te haga sentir que progresas, me dijo. Aunque yo pensaba que cualquier trabajo estaría bien mientras me acomodara, tomé en cuenta su opinión y decidí trabajar como asistente en una clase de arreglos florales. Tengo un certificado de enseñanza en arreglos florales y, dado que el trabajo de mi esposo implica tratar con personas del extranjero, pensé que podría ser beneficioso. Genial, será útil si me transfieren al extranjero, dijo él, aprobando mi decisión. Desde entonces, he continuado con ese empleo. Aunque no enfrentamos problemas financieros, aún quiero tener una conversación seria con mi esposo sobre el futuro de Gonzalo. He estado pensando que necesitamos hablar adecuadamente sobre el futuro, le dije. Su respuesta me tranquilizó. Gonzalo es estudiante de primer año en la preparatoria, y este otoño pasará a segundo año. Es el momento adecuado para que empiece a pensar seriamente en su futuro. Están considerando enviarme de vuelta a la sede central este otoño. Es el momento perfecto, con el cambio de grado y todo, me dijo mi esposo cuando regresó durante las vacaciones de verano. Pero lo que él entendía como planes a futuro era algo que jamás habría imaginado. Quiero el divorcio. De repente, empezó a decirlo sin dar siquiera una razón. Primero, hemos estado viviendo separados durante mucho tiempo y creo que eso es razón suficiente para el divorcio. Ahora es el momento perfecto para que ambos comencemos nuevas vidas. Espera, esto es demasiado repentino, dije, sintiendo que era como un rayo caído del cielo. ¿Viviendo separados? Me apresuré a detenerlo antes de que siguiera hablando. ¿Lo llamas vivir separados? Eso solo ha sido porque has estado en asignaciones en solitario. Nunca tuve la intención de vivir separada de ti. Pero no viniste conmigo, ¿verdad? Eso fue por la escuela de Gonzalo,
y por tu padre. Mi suegro estaba vivo y bien, viviendo solo en un hogar de retiro. Originalmente, la casa en la que vivíamos había sido el hogar familiar de mi esposo, pero cuando nos casamos, mis suegros se mudaron a esa residencia. Mi esposo y su padre nunca tuvieron una buena relación. Mientras mi suegra vivía, él aún mantenía contacto con sus padres, pero después de su fallecimiento, cortó toda comunicación. Te dije que lo dejaras en paz, ¿no? Está en una buena instalación y no tenemos por qué ocuparnos de él. Pero no puedo simplemente ignorarlo. La relación tensa entre mi esposo y su padre no se debía a un solo gran problema, sino a la acumulación de pequeñas fricciones a lo largo de los años. Aún así, mi suegro y mi suegra siempre fueron personas amables, así que me llevé bien con ellos y seguí en contacto con mi suegro incluso después de que se quedara solo. También lo visitaba de vez en cuando en el hogar de retiro. Eso lo hiciste por tu cuenta, ¿cierto? Yo nunca te lo pedí. Es cierto, pero no es tan fácil simplemente ignorarlo. ¿Y qué hay de la escuela de Gonzalo? Si realmente hubieras querido, podrías haberlo transferido. ¿No fuiste tú quien insistió en que Gonzalo fuera a esa escuela? Gonzalo había aprobado el examen de ingreso a una escuela privada que combinaba primaria y secundaria. Sí, yo quería eso, pero aún así. Si realmente lo hubieras querido, podrías haberlo transferido, ¿no? Pero no es tan sencillo hacer algo así. En resumen, decidiste no venir conmigo. Con esas palabras, mi esposo me entregó un formulario ya rellenado. He regresado, pero no podemos seguir viviendo juntos. Me quedaré en un hotel o en otro lugar. Con esa declaración final, mi esposo salió de la casa. Me quedé ahí, aturdida. ¿Por qué no están las luces encendidas? ¿Dónde está papá? Ese día, Gonzalo había salido a ver una película con sus amigos y no regresó hasta que el sol del verano se había ocultado por completo. Mi esposo había venido y se había marchado en plena tarde. Parecía que llevaba horas sentada en el mismo sitio, inmóvil. ¿Qué es esto? Gonzalo recogió los papeles de divorcio que habían quedado sobre la mesa de la sala. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decirle para explicarlo? Ni siquiera había logrado ordenar mis propios pensamientos, mucho menos sabía qué decirle a Gonzalo. Al verme paralizada, Gonzalo soltó un suspiro, dejó los papeles de divorcio sobre la mesa y se marchó. No solo mi esposo, también mi hijo me está abandonando. Ese pensamiento me dejó aún más desconcertada. Pero, unos minutos después, Gonzalo regresó. Come algo. No puedes pensar con claridad si tienes hambre. Come bien, duerme bien, y luego decidiremos qué hacer. Me entregó un plato con 2 grandes sándwiches, diciendo eso. Eran enormes, con el relleno desbordando los bordes. Debió haber puesto mucho esfuerzo en prepararlos. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos sin que pudiera evitarlo. Solo come de una vez, dijo Gonzalo, fingiendo no notar mis lágrimas. Así que comí el sándwich mientras lloraba. Era un sándwich simple, pero sabía mejor que cualquier banquete que hubiera probado en mi vida. Desde que mi esposo volvió a su asignación fuera de casa, me ha enviado varios mensajes. En esencia, todos decían lo mismo. Mi esposo quiere el divorcio. Para el próximo otoño, quiero que el divorcio esté finalizado. Me aseguraré de pagar la manutención de Gonzalo hasta que sea mayor de edad. Actualmente, la mayoría de edad es a los 18 años, pero como Gonzalo cumplirá 18 aún estando en la preparatoria. Me haré cargo de él hasta que se gradúe. Estoy asombrada por el tono de sus palabras, como si estuviera haciendo un gran favor al aceptar pagar. Gonzalo no es solo mi hijo, es nuestro hijo. ¿Cómo puede hablar con tanta arrogancia sobre lo mínimo que está obligado a hacer? Cuando termine mi asignación en solitario en otoño, me mudaré de nuevo a esa casa, así que será mejor que te prepares para dejarla para entonces. Deberías poder encontrar un lugar decente en 6 meses. Incluso cubriré los gastos de la mudanza, por amabilidad. Si él insiste en que nos vayamos de la casa, entonces, por supuesto, tiene que pagar por la mudanza. Pero no entiendo por qué nosotros deberíamos ser los que tengamos que irnos. La razón del divorcio es el desgaste natural de nuestro matrimonio, así que no pagaré pensión alimenticia. Sin embargo, valoro los años que trabajaste como ama de casa y madre, así que estoy dispuesto a ofrecerte algo de ayuda financiera. Por supuesto que no te pediré pensión alimenticia. Pero yo tampoco creo que deba pagarte nada.
No estaba viviendo una vida de ocio. Si bien es cierto que vivíamos separados, cada vez que mi esposo no podía regresar, Gonzalo y yo viajábamos a su destino temporal y vivíamos como una familia normal. La idea de que esto es un desgaste natural simplemente no tiene sentido. Si no puedes mantenerte con tu trabajo actual, estoy dispuesto a ayudarte a encontrar otro, pero si lo haces, tendrás que dejar esta ciudad. Estoy seguro de que no querrás encontrarte conmigo. Mi trabajo como asistente en una escuela de arreglos florales no es suficiente para mantenerme sola, pero no acepto que me pidan que deje esta ciudad para buscar otro empleo. ¿Por qué tendría que hacerlo? Voy a transferirte la custodia de Gonzalo. Probablemente se sentirá más cómodo contigo, ya que han estado viviendo juntos durante años. Además, ya casi es un adulto, no necesitará depender de sus padres para siempre. Si me dices que Gonzalo necesita algo, quizás lo considere, pero no pediré derechos de visita. Por supuesto que tenía la intención de quedarme con la custodia de Gonzalo, pero la forma en que lo dice, parece que mi esposo está deshaciéndose de su propio hijo. ¿Cómo puede ser tan cruel? No puedo imaginar cuánto le dolería a Gonzalo si supiera todo esto. Después de leer todo lo que me escribió, solté un profundo suspiro. No hay ni una sola razón por la que deba aceptar esto. ¡Qué postura tan egoísta! Al principio, cuando me dijo que quería el divorcio, quedé impactada y devastada. Pero ahora, empiezo a pensar que no quiero tener nada que ver con alguien tan egoísta. Fui a su residencia temporal para hablar con él. Era horario laboral, pero yo tenía la llave de su apartamento. Cuando entré, la habitación estaba tan ordenada como siempre, sin señales de que alguien viviera allí. Siempre ha sido meticuloso, pero en este momento su departamento parecía un modelo de exhibición. Mientras esperaba en la sala, mi esposo regresó por la tarde. Así que viniste. Si ibas a venir, me lo hubieras dicho antes. Lo dijo con fastidio. ¿Trajiste los papeles de divorcio? ¿Ya los firmaste? Está bien para mí, así que puedes presentarlos tú misma. Ni siquiera me miró. Solo se quitó la chaqueta del traje y aflojó su corbata. Luego, colgó ambas cuidadosamente en un perchero y pasó las manos por la tela para alisar cualquier arruga. Siempre ha sido así. Recuerdo los años que vivimos juntos. Todo siempre estaba en su lugar, impecable, sin un solo fallo. ¿Será que revisa cada detalle cuando hay mujeres cerca? Si ese era el caso, qué decepción. No había ni un solo rastro de otra persona en su departamento. ¿Qué cenaste? Ya comí. Siempre es lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutamos de una comida casera juntos? Mi esposo hizo un comentario sarcástico, luego sacó una cerveza fría del refrigerador, se sentó a la mesa y comenzó a beber. ¿Lo entiendes, verdad? Porque quiero el divorcio. Estoy cansado de vivir así desde hace años. Si hubieras querido, podrías haberme dicho que te acompañara con Gonzalo. Y tú empezaste a trabajar, aunque sea a medio tiempo. Hay un ritmo en la vida. No puedo simplemente pedirte que lo tires todo por la borda. Mi esposo tomó otro sorbo de cerveza y murmuró. Después de vivir así por un tiempo. Un día simplemente pensé, tal vez no necesitamos una familia después de todo. Parece estar insistiendo en que la causa del divorcio es nuestra vida separada debido a su asignación temporal. Bueno, entonces, ¿podrías al menos esperar hasta que Gonzalo se gradúe de la preparatoria? Son solo 2 años más, o, mejor dicho, 1 año y medio. No. Tiene que ser para el próximo otoño. ¿Qué tiene de especial ese otoño? Mi esposo reaccionó levemente a mis palabras. Te lo dije, regresaré a la sede principal. Pensé que era una buena oportunidad. ¿No podríamos al menos pasar el último año como familia? No. Tiene que ser para el próximo otoño. La conversación llegó a un punto muerto. La determinación de mi esposo era clara, el divorcio debía concretarse en otoño, sin excepción. Incapaz de hacer nada más, salí de su apartamento y pasé la noche en un hotel. Decidí marcharme al día siguiente. No soportaba la idea de seguir en la misma habitación que él. Después de eso, dejé de visitarlo. Era inútil. Nos comunicábamos solo a través de mensajes grabados, y así fue como comencé a tomar medidas para el otoño. Primero, abordé los términos del acuerdo de divorcio que no podía aceptar. Quiero que pagues la matrícula de Gonzalo hasta que se gradúe de la universidad.
Si te niegas, no firmaré los papeles. Recibí una llamada llena de ira. Te dije que solo hasta que sea mayor de edad. Si no te gusta, entonces no pagaré ni un centavo después del divorcio. Eso es imposible. Hasta que el divorcio se formalice, seguimos casados. Además, legalmente tienes la obligación de mantener a Gonzalo hasta que sea mayor de edad. Después de varios intercambios, finalmente cedió. Está bien. Pagaré la matrícula de Gonzalo hasta que se gradúe de la universidad. Pero solo por 4 años. Si repite un año o algo así, no pagaré ni un centavo más. De acuerdo. Contaré contigo esos 4 años. Pero quiero que quede documentado por escrito. ¿No confías en mí? Por supuesto que no. No hay forma de confiar en alguien que, de la nada, presenta una solicitud de divorcio con una excusa tan débil. Si no quedaba por escrito, ¿quién me aseguraba que no cambiaría de opinión? Si no estás dispuesto a ponerlo en un documento legal, entonces tendremos que resolverlo en una mediación de divorcio. Y si allí no llegamos a un acuerdo, iremos a juicio. Tras decir eso, finalmente trajo los papeles. No voy a pagar ninguna compensación por el divorcio. Está bien. Me parece perfecto. Por supuesto, yo tampoco pagaré nada. Entendido. Entonces apresúrate y firma los papeles. Cada vez que hablábamos, señalaba todos los puntos del acuerdo que no podía aceptar. Ahora, sobre la división de bienes. Espero que eso se haga correctamente también. Te mantuve cuando estabas desempleada, y aún así quieres seguir sacándome dinero. No se trata de que tú me hayas mantenido. Yo estaba criando a nuestro hijo. Si piensas que eso me convierte en una parásita sin trabajo, entonces podemos resolverlo en mediación o en los tribunales. Con eso, mi esposo aceptó a regañadientes la división de bienes. Y, por supuesto, lo dejamos por escrito y notariado. Mi esposo tenía un salario alto, así que la cantidad que recibí fue considerable. Debería ser suficiente. Ahora apúrate y firma el divorcio. Bueno, sigue siendo hasta el otoño, ¿verdad? Aún queda tiempo. Puede que haya más cosas por resolver, así que por favor espera. Si crees que alargándolo vas a hacer que me arrepienta del divorcio, estás equivocada. A medida que se acercaba el otoño, mi esposo se volvía cada vez más irritable. ¿Por qué estás tan alterado? Un pequeño retraso no debería ser un problema, ¿verdad? Sí es un problema. Es algo importante. ¿Tienes una razón urgente para querer acelerar todo esto? Si la tienes, dime y lo consideraré. Incluso cuando le ofrecía concesiones, insistía en que no había ninguna razón en particular. Si no hay nada urgente, entonces no veo problema en no aceptar el divorcio hasta que esté completamente satisfecha con los términos. Por ahora, yo tenía el control. Si él quiere que esto termine rápido, tendrá que ceder en todo lo que yo exija. Mientras dudaba en firmar los papeles, seguí avanzando con otros preparativos. Así, varios meses pasaron rápidamente. ¿Cuándo vas a presentar finalmente los papeles de divorcio? El verano ya ha comenzado. Mi esposo, que ni siquiera había regresado en el Día de los Caídos, sonaba impaciente. Bueno, sí, el verano ha llegado, pero aún faltan 3 meses para el otoño. Un pequeño retraso no debería ser un problema, ¿no crees? Aún así, te digo que presentes el divorcio antes de que termine el año fiscal. Quiero estar divorciado cuando regrese a la sede principal. Aunque lo digas, no es algo que pueda decidir de inmediato. Hay muchas cosas que hacer. Esquivé con facilidad sus demandas. Por cierto, ¿ya decidiste dónde vivirás? No te preocupes, eso ya está resuelto. Bien. A partir del nuevo año fiscal, estaré yendo a trabajar desde esa casa. Mi esposo dejó escapar un suspiro de alivio al escuchar mis palabras. Cuídate en el viaje de regreso. Claro. Pero recuerda que tanto tú como Gonzalo tendrán que dejar esa casa cuando yo regrese. No volveré contigo, así que tenlo presente. No necesitaba que me lo dijera. Jamás volvería a aceptarlo como familia. En la última semana de agosto, mi esposo regresó a casa. Aunque muchos acuerdos ya estaban cerrados, los papeles del divorcio aún no se habían presentado. Prometiste que te irías cuando regresara, ¿no? El mes ya casi termina. ¿Por qué no me das los papeles de divorcio de una vez?
Junto a él había una mujer y un niño. La mujer sostenía la mano de un pequeño de unos 5 o 6 años. Déjame presentarte, ella es mi futura esposa, Loli. Loli era joven y llamativa. Mucho gusto. ¿Es ese tu hijo? Loli, algo incómoda, escondió suavemente al niño detrás de ella. Disculpa, ¿cómo te llamas? Déjalo ya. Mi esposo se apresuró a defender al niño. Ya te lo dije antes, para mí eres una extraña. Tú y tu hijo ya no tienen ningún derecho sobre esta casa. Y entonces, sonrió con desprecio. Su mirada, llena de autosuficiencia, nos observaba a Gonzalo y a mí con superioridad. Firma los papeles y lárgate de esta casa con tu hijo. Así que eso era todo. ¿Y qué con eso? Ya resolvimos todos los acuerdos. Solo falta presentar los documentos. También quedó claro que no habrá ninguna compensación por el divorcio, ¿cierto? Me alegra oírlo. Las últimas palabras parecían dirigidas a mi esposo. Es cierto, realmente quería dejar todo arreglado y registrar el matrimonio hoy mismo. Pero lo siento, aún falta un detalle. Aún así, al menos lograremos hacerlo a tiempo para la inscripción de Carlitos. Así que esa era la razón de tanta prisa. Mi esposo quería agilizar el divorcio para inscribir al hijo de Loli en la escuela primaria. Entiendo que un padre quiera asegurar el futuro de su hijo. Pero eso no tenía nada que ver conmigo. Con respecto a la compensación por el divorcio, la aceptaré. Pero quedó claramente estipulado en el documento notariado que no habría compensación por el divorcio. Sí. Por el divorcio no hay compensación, pero la habrá por la relación entre esta mujer y tu hijo. Y, por supuesto, también de parte de ella. No digas tonterías. No pienso pagar ni un centavo. Mi esposo gritó furioso. El niño llamado Carlitos se estremeció y se aferró a Loli. No estoy bromeando. Se puede reclamar una compensación por adulterio dentro de los 3 años posteriores a conocer el hecho. Está claramente estipulado en la ley. La compensación por divorcio y la compensación por adulterio son asuntos diferentes. Pero ahora que ha quedado claro que tus motivos para el divorcio, las largas ausencias por trabajo, eran una mentira, parece que también tendrás que pagar compensación por el divorcio. ¿Qué dijiste? La verdadera razón del divorcio. La verdadera razón del divorcio son ellos. Quieres divorciarte de mí, casarte con esa mujer y reconocer a su hijo, ¿verdad? Si ese es el motivo, entonces, por supuesto, habría exigido compensación. Está claramente definido en la ley. En casos de divorcio por fraude o coacción, el divorcio mismo puede ser anulado. Una persona que haya contraído matrimonio bajo fraude o coacción puede solicitar la anulación del matrimonio ante el Tribunal de Familia. Le mostré a mi esposo y a Loli los documentos que tenía. El divorcio aún no se ha finalizado, pero creo que el contenido de ese documento notariado puede ser revisado. La mano de mi esposo, que sostenía los documentos, comenzó a temblar. Así que hablemos de la compensación por divorcio de nuevo, como corresponde. Le dije con una gran sonrisa en el rostro. En ese caso, no hay trato con la matrícula de Gonzalo. Eso es imposible. No hay ninguna razón para revocarlo. Es el mismo documento notariado. Mi esposo intentó defenderse desesperadamente. Pero eso no funcionará. Es el mismo documento, pero el contenido es diferente, ¿no? Si yo hubiera mentido, tal vez tu argumento podría sostenerse, pero no tengo nada que ocultar. Eso es la verdad y es un hecho. Yo quiero que mi esposo cumpla con sus responsabilidades como padre de Gonzalo, por eso lo pedí. Y mi esposo aceptó. No hay ninguna mentira en eso, así que dudo que tu objeción prospere. Ya basta, lo entiendo. Pagaré, pero cállate de una vez con eso. Gracias. Sonreí ampliamente, asegurándome de que tanto mi esposo como Loli sintieran la mayor frustración posible. ¡Qué mujer más avariciosa! Mi esposo escupió esas palabras con desprecio. Pero mientras pague, ¿verdad? Así que adelante, paga. Claro, lo que sea. De hecho, ya lo presenté esta mañana. Aquí tienes, este es el comprobante. Le entregué a mi esposo el acuse de recibo de la solicitud de divorcio. Con esto en mano, todo es nuestro, como estaba planeado. Mi esposo le mostró el documento a Loli y ambos asintieron, complacidos. Muy bien,
entonces la discusión ha terminado. No tienes ninguna razón para seguir aquí, así que lárgate. Bueno, sobre eso. Gonzalo y yo tenemos derecho a quedarnos en esta casa. ¿Eres tú quien debería irse? No digas tonterías, esta es mi casa. Pobre hombre, no tiene idea. Es hora de informarle debidamente. ¿De quién es el título de propiedad de esta casa? De mi viejo. Y lo que es suyo, es mío. No. Está a mi nombre. Al escuchar eso, mi esposo pareció sorprendido por un momento, pero enseguida soltó una carcajada. ¿Crees que está a tu nombre solo porque tienes derecho a residir aquí? No cometería un error tan estúpido. Si me divorcio de ti, ya no tendrás ningún lazo con mi viejo, lo que significa que pierdes el derecho a vivir en esta casa. Suspiré y le entregué otro documento. ¿Qué quieres decir con eso? Los ojos de mi esposo se abrieron de par en par al ver el contenido del documento. Fui adoptada por tu padre. Y como parte de eso, decidió dejarme esta casa. ¿Qué? Le mostré a mi esposo el registro familiar. Ahí, claramente, constaba mi adopción. Eso es absurdo. Es la verdad. Tu padre lo hizo porque siempre me trató como a su propia hija. Después de que mencionaste el divorcio, consulté con mi suegro. Mis padres biológicos fallecieron poco después de casarme. Tus padres me trataron como a una hija, y por eso yo los traté mejor que su propio hijo. Mi suegro me dijo que investigara a fondo y contrató a un detective privado para hacerlo. Como resultado, descubrí que mi esposo tenía un hijo oculto con otra mujer. Así que querías trabajar lejos de casa solo para vivir con esa persona con la que llevabas tiempo involucrado, ¿verdad? Loli trabajaba como anfitriona en un club nocturno cuando conoció a mi esposo. Solo tenía 20 años en ese entonces, pero rápidamente se unió a él y se hicieron cercanos. Poco después, quedó embarazada. Mi esposo lo pensó bien y decidió llevar una doble vida para vivir con Loli y su hijo. Fui a visitarte varias veces cuando estabas trabajando fuera, pero no encontré ni rastro de una mujer. Mi esposo tenía 2 casas en su destino de trabajo. Una era el dulce hogar donde vivía con ellos. La otra era solo una fachada para engañarnos cuando íbamos a visitarlo. Todo estaba diseñado para ocultar la existencia de Loli. Después de que mi esposo se fuera a trabajar sin compañía, Gonzalo y yo lo visitamos muchas veces. Siempre me sorprendía lo ordenado que estaba todo, pero por supuesto, él realmente no vivía allí. Era como si la casa no tuviera vida en absoluto. Mi esposo incluso instaló cámaras de seguridad en esa casa y las configuró para que le notificaran si alguien entraba. Cuando tu padre lo descubrió, se enfureció y dijo que no te dejaría nada. Todo iría para Gonzalo. Después, me ofreció adoptarme. Mi esposo probablemente creyó que todo iba según su plan. Pero cuando descubrió la verdad, se desplomó. ¿Sabes lo que significa la desheredación? Tu padre ya está en proceso de hacerlo. ¿Qué es eso? En términos simples, significa que serás eliminado como heredero legal de tu padre. Si el tribunal de familia lo aprueba, dejarás de ser heredero legal. Y la herencia pasará a Gonzalo a través de sucesión intestada. Cuando una persona que deja una herencia desea excluir a un heredero legal por una razón válida, hay un procedimiento legal para eliminarlo de la herencia. En este caso, mi esposo estaba prácticamente distanciado de su padre, y éste decidió tomar medidas debido al trato cruel de su hijo hacia su esposa e hijo. Cuando una persona fallece con bienes, los herederos ilegítimos aún tienen derechos y se presume que son herederos intestados. Pero la desheredación es el último recurso cuando ni siquiera se quiere entregar el mínimo permitido por la ley. Mi suegro decidió hacerlo por gratitud hacia mí, por todos los años de conflictos que tuvo con su hijo. También como una forma de disculpa por las acciones de mi esposo. Cuando mi esposo pierda su estatus como heredero, Gonzalo, como nieto, será el heredero legítimo. Sin embargo, si mi esposo no está de acuerdo con esta decisión, puede impugnarla en los tribunales. Para prevenir cualquier problema, mi suegro decidió adoptarme y transferirme esta casa como herencia anticipada. Lo hizo después de consultarlo con su abogado. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Pensé que solo eras una ama de casa tonta que no sabía nada. Mi esposo murmuró esas palabras con incredulidad. Pero Gonzalo lo miró con una expresión aún más sorprendida. Papá, ¿no sabías nada de esto? Gonzalo le entregó un libro a mi esposo.
¿Qué es este libro? Las brillantes deducciones de la señora Rose. Oh, lo conozco. Es una novela muy popular ahora mismo, van a hacerle una adaptación al anime pronto. Yo también la he estado leyendo, me encanta. Es un libro que escribió mi mamá. Estudió mucho para escribirlo y se volvió bastante experta en leyes y todo eso. Las palabras de Gonzalo dejaron a ambos en shock. Mi esposo siempre había creído que yo era solo una ama de casa ingenua que nunca había hecho nada importante. Pero la verdad era que escribir era mi pasión secreta. Había estado publicando novelas en línea durante años, sin que mi esposo lo supiera. Escribí una serie ambientada en la clase de arreglos florales donde trabajaba a medio tiempo. La historia seguía a una ama de casa asistente, conocida como Mrs. Rose, que resolvía misterios desafiantes uno tras otro. Se convirtió en un éxito rotundo. Nunca había oído hablar de esto. Pensé que debía contártelo pronto, especialmente ahora que se habla de una adaptación al anime. Pero entonces fuiste tú quien mencionó primero el divorcio, qué lástima. Bueno, las regalías de ese libro son bienes conyugales, ¿cierto? ¿Y cuánto recibirás por el trato del anime? Tendremos que dividirlo adecuadamente, ¿no? Desafortunadamente, el divorcio ya está finalizado. Las regalías y los ingresos del anime no tienen nada que ver contigo. Al escuchar mis palabras, mi esposo dejó escapar un fuerte jadeo y empezó a gritar, eso es mentira, una y otra vez. Increíble. Después de años intentando engañarme y menospreciarme, ahora de repente me valoraba. Si tienes algún problema, consulta con un abogado. Ahora, lárgate. Así que expulsé a mi esposo y a Loli de la casa inmediatamente. Me sentí mal por el pequeño Carlitos, pero no había nada que pudiera hacer por él. Mi esposo intentó repetidamente pedir una reconciliación, pero no había manera de que lo aceptara. Más importante aún, reconoce a Carlitos adecuadamente. Está a punto de empezar la escuela, ¿verdad? No es justo dejarlo en el limbo para siempre. Después de eso, Loli también lo presionó para que reconociera a Carlitos. Finalmente, se casaron y se convirtieron en padres responsables. Era lo natural, por el bien del niño. Cuando terminó la ceremonia de ingreso a la escuela primaria, esperé a que las cosas se calmaran antes de enviar una carta certificada sobre la pensión alimenticia. Después de todo, años de infidelidad y doble vida no podían quedar impunes. La cantidad de compensación era considerable. Te está yendo bastante bien económicamente, ¿no? ¿Qué te parece si reducimos la pensión? Olvídalo. Por supuesto, rechacé semejante petición absurda al instante. No importa cuánto gane, eso no cambia el hecho de que me hiciste daño. La pensión alimenticia es para compensar ese daño, para expresar una disculpa en términos económicos. No tiene nada que ver con mis ingresos. Cuando amenacé con llevar el caso a juicio, pagó sin rechistar. Al parecer, tuvo que pedir un préstamo a su empresa para pagar la pensión para 2 personas. Sin embargo, sus acciones fueron descubiertas. Además, su asignación de trabajo fuera de la ciudad había sido solo una excusa para conseguir ese préstamo. Pero los dioses de la justicia pueden tardar en actuar, aunque siempre lo hacen con precisión. Como dicen, Dios lo ve todo. Los altos mandos de la empresa se enfurecieron al descubrir que los había utilizado para tales propósitos inmorales. Como resultado, fue degradado y transferido a una subsidiaria en una zona rural. Su salario se redujo drásticamente, y ahora tanto él como Loli trabajaban desesperadamente para pagar la deuda. Pero, al final, era lo mejor para todos. Carlitos pudo empezar una nueva vida en otro lugar, sin saber nada del oscuro pasado de sus padres. Pudo crecer en una familia normal, sin cargar con el peso de sus errores. En cuanto a mí, después del divorcio, mis novelas fueron adaptadas al anime como estaba previsto y se convirtieron en un gran fenómeno. Se lanzaron productos derivados, y en esta era digital, donde los libros electrónicos dominan el mercado, las ediciones impresas con contenido extra se vendieron como pan caliente. Mis editores me presionaban constantemente para que escribiera la siguiente obra. Con una vida tan ocupada, no tenía tiempo para aferrarme a heridas emocionales del pasado ni para mirar atrás con nostalgia. Mi anime también fue transmitido en el extranjero y recibió una gran acogida. A pesar de todo lo que pasó, Gonzalo creció como un joven fuerte y honesto. Dijo que quería encontrar su propio camino y descubrir en qué era realmente bueno durante sus 4 años de universidad. Es mi vida, así que no voy a depender de mamá.
Pese a su actitud desafiante, como madre, me haría feliz que confiara un poco más en mí. Tal vez debería escribir una nueva historia con un universitario descarado como protagonista. Tengo la sensación de que será otro gran éxito. Mientras observo a mi hijo independiente y decidido, no puedo evitar pensar en ello con una sonrisa.